Bueno, pues bienvenidos a la sesión de Club de Lecturas, hoy dedicada al libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes. Y bueno, este libro daría para una temporada entera, ¿no? Es tan rico en contenidos, en los detalles y reivindica, bueno, tantos aspectos que francamente pues promete un debate muy, muy completo y muy largo. Bueno, si queréis, hay personas nuevas. Hacemos una pequeña ronda de presentaciones. Soy Magda Plotkiewicz y junto con Jorge coordinamos este club. Me conecto desde Barcelona. Jorge, empezamos por ti, que te tengo a mi izquierda y luego voy pasando. Bueno, hola a todos. Me conecto desde Galapagar. Estupendo. Pepa. Hola, buenas tardes. Me conecto desde cerca de Galapagar. Cerquita de Galapagar. Bueno, ¿de dónde? Perfecto. En Villanueva de la Cañada. Vale. Un pueblín. Un pueblín. Para los que no conocemos los pormenores de geografía de aquella zona, Sí. pues tendrás que consultar el Google Maps. Pues es la zona suroeste de Madrid. Perfecto. Enzo. Salto, Uruguay, al sur de América del Sur. Muy bien, muy bien. Blanca y José María. Hola, es un gusto. Desde Galapagar, también los dos. Desde el mismo Galapagar que se dice. Hay dos blancas. Claro, hay dos blancas, claro, por supuesto. Pues la siguiente es Blanca Estela, entonces. Ha hablado Blanca Estela. Sí. Bueno, yo soy Blanca, solo Blanca. Perfecto. Virginia. Desde Galapagar también. Muy bien. Luego Victoria y Pera, sí, si no recuerdo mal. No tenéis micrófono puesto. No se os escucha. Micrófono. Okay, Nosotros nos unimos desde Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid. Perfecto. Perdona, Luego Magda, me avisa Ural que se está conectando. Ah, genial. Luego está Antonia, que no la vemos. Hola, Antonia. Vemos un fragmento de tu techo, quizás. Bueno, si no, ya luego te puedes presentar también por chat. Joan. Buenas tardes, me conecto desde Arenys-de-Munt, un pueblecito a 40 kilómetros al norte de Barcelona. Genial. Luna. Hola, buenas tardes, me conecto desde La Navata y gracias por acogerme en este taller de lectura. Estoy encantada. ¿Qué tal, Luna? Gracias. Gracias a ti. Hola. Marta. Hola, pues yo me conecto desde el centro de Madrid, al ladito del Retiro. Muy bien. Mira, Vale, tengo esa suerte. Perfecto. Pilar y Julio. Desde Pozuelo de Alarcón, Madrid. Blanca Estela, ahora sí. Te veo con el libro. Ok, perdón por adelantarme. No, pues soy Blanca Estela, ahora les saludo desde Guatemala. Ahorita en este momento estoy como a 200 kilómetros de la ciudad. Quetzaltenango se llama el lugar y hace un poco bastante frío. Entonces, por eso estoy con gorra y bufanda. Estoy procesando unos libros porque yo soy bibliotecaria, pero ahora en la pandemia me he quedado sin empleo, entonces estoy trabajando proyectitos así pequeñitos. Entonces estoy trabajando y escuchándolos. Un abrazo. Genial, multitasking. Un abrazo, Blanca. Muy bien, Lucila. Hola, yo desde el centro del universo, o sea, Galapagar. Entonces, después de estar un mes malita y no poder conectar y solo tener que estar oyéndoos, pues ya me incorporo y encantadísima. Perfecto. Qué bien, Lucila. Luego, Laura. No sé si nos quieres decir algo, Laura. Tienes apagada la cámara y el micrófono. Hola, buenas tardes. Un momento que activo la cámara.
Yo me conecto desde las nubes, pero bueno, un poquito más abajo de vosotros. Yo estoy en Alicante y también me he colado en esta reunión de, por lo que veo, amigos y amigas. No, de colado nada. Aquí están todos bienvenidos y todos invitados. Es abierta. Gracias. Adela. Adela también tiene el micro apagado. Si no, luego nos saludas, Adela. Me ha dicho Jorge que Vara ha levantado la mano digital. Yo no sé por qué no visualizo quién levanta la mano digital. Vara. Hola a todos, me llamo Bara, soy jordana palestina americana, vivo en Amman. Me hace falta mucho hablar con la gente en el universo porque después de COVID tengo tan sentimientos sobre como más aislada de los demás. Entonces, a mí me gusta este encuentro, es mi segunda vez. Gracias. Perfecto, Vara, gracias. Bienvenida. Jesús Alberto, de México. Hola a todos. Buenos días desde la Ciudad de México. Encantado de estar con ustedes. Encantados. Elena Guzmán, que creo que se conecta desde Madrid, si no me equivoco. Bueno, si no luego te puedes incorporar también. Sí, aquí Elena dice, me conecto desde Madrid, lo siento, no puedo activar el micro. Perfecto. Y finalmente Belén. Hola a todos. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Desde dónde te conectas? Desde Galapagar. Es la primera vez que lo hago en virtual porque antes estábamos en la biblioteca y la verdad es que echando de menos ese espacio de biblioteca, pero esto es genial porque hay tanta gente de todas partes que es maravilloso. Así que muy bien. Me encanta verte, Belén. Muchas gracias por volver a conectarte. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Estupendo. Bueno, como no se ha conectado todavía Ural, que a lo mejor tiene algún... ¿Ya está? En este instante lo acabo de dar. En este momento, pues, just in time. Ural. Perfecto, entonces tendrías que decir, y con vosotros, Ural. Aquí, la más esperada, la que va a moderar esta sesión, liderar. Aquí está Ural. Bravo, Ural. Bueno, entonces yo ya apago el micrófono y doy la palabra a Ural. Bienvenida, Ural. Hola, Ural, ¿nos escuchas? No te escuchamos todavía. No sé si tú nos escuchas. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Mira, en estos minutos que tuvimos aprovechamos para presentar a toda la gente, con lo cual justo habíamos terminado de hacerlo, así que empiezas tú con la moderación. Bueno, discúlpenme, ¿verdad? Por los minutitos de atraso, estamos aquí en otras cosas. Este nuevo capítulo, este nuevo libro, después de haber hecho, ¿verdad?, los conversatorios de ilustración de Pinker, ¿me escuchan bien? Hay bastante ruido de fondo. Sí, pero se cuela algún ruido, no sé si es de tu micrófono o del otro, se cuela como ruido de fondo. ¿Y ahora? Como si fuese una conversación. Igual con el ruido de fondo. Sí, hay algo como... Sí, hay ruido de fondo, pero... Sí. Pero bueno, podemos ver si lo arreglamos de alguna manera. Ahora no. Ahora no bueno, empezando, introduciendo, ¿verdad? No te escuchamos, Ural, no sabemos si estás...
¿Sí? Sí. Sí. Ahora sí. 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 Ya, ok. Introduciendo entonces este conversatorio, empezaríamos, ¿verdad? Un poco introduciendo lo que es la autora. Discúlpeme que estoy un poco en otras cosas. A ver. Si quieres, mientras corriges el tema del sonido, quizás tú, Magda, puedes... Sí, si quieres yo empiezo y mientras tanto puedes ir corrigiendo el tema de la conexión. Bueno, Nuria Varela, la autora del libro, nació en el... ¿Sí? Nació en el 67. Es periodista y escritora feminista de Turón, España. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y se graduó, se licenció en Ciencias de Información. Luego hizo también máster en estudios interdisciplinares de género y máster de género y políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Desde este momento ha sido una referente del feminismo en España. Ha trabajado en la agencia de noticias, OTR, también ha realizado publicaciones como Meridian, Números Rojos, Revista Europea de Derechos Fundamentales, Revista 21, Contrapunto de América Latina, y ha participado en los programas de Cadena SER. Sus principales libros es Feminismo para principiantes, que estamos leyendo ahora, y Vamos a ser reinas, y La voz ignorada. Ana Orantes y el fin de la impunidad es un libro muy importante porque narra un caso de violencia de género y fue muy conmovedor y logró impactar el país profundamente. Nuria Varela ha sido invitada en varias ocasiones para dar conferencias en distintas universidades, en la de Rey Juan Carlos, en Castilla-La Mancha, y el año 2016 ha sido asesora del PSOE. A lo largo de su carrera ha sido también corresponsal de guerra en Bosnia y ha cubierto situaciones como la de campo de refugiados en Pakistán, también la Revolución Naranja en Ucrania y los asesinatos de mujeres en la ciudad de Juárez. Estas experiencias se han encargado de forjar su carácter. De ahí que su trabajo como directora del gabinete del Ministerio de Igualdad en 2008 ha sido tan entregado y disciplinado. Nuria Varela participó también activamente en la puesta en marcha para la 9ª legislatura del primer Ministerio de Igualdad. También se incorporó en el seminario Tiempo desde el área de información política. Varela ha sido no solamente referente en el tema de feminismo, pero también como reportera de conflictos bélicos y los estaba trabajando desde el punto de vista de activismo feminista. Sobre este tema también podemos encontrar diferentes reportajes y ensayos suyos. No solo enfoca casos de violencia de mujeres por parte de las parejas, sino también del sistema judicial, político, social, incluso de las propias compañeras y familias, ya que el fundamento patriarcal pues es el que subyace en la mayoría de las sociedades del mundo. Y bueno, si esto fue una presentación de la autora, Ural, si ya has podido recuperar la conexión, pues puedes continuar, si te parece. ¿Sí? Podría continuar si es que no le afecta el ruido de fondo. No, está mejor ahora. El primer capítulo, la autora, ¿verdad? Ya. El primer capítulo, la autora introduce, ¿verdad? Diciendo efectivamente qué es feminismo. Y un poco para citarla, afirma efectivamente que el feminismo es una teoría y una práctica política. Un poco, vamos a ver en todo su libro, ¿verdad? De que lo político va a estar súper sistematizado en diferentes aristas, desde lo personal, también como lo colectivo. Y luego, después de su primer capítulo, en el segundo capítulo nos habla sobre la primera ola, ¿verdad? Sobre la primera ola
la ola y entre los cuales, por ejemplo, nos sistematiza el cuaderno de quejas como una de las primeras aportes desde, digamos, no sé si decirle incipiente, pero uno de los primeros aportes importantes al feminismo. Y qué querían las mujeres del siglo XVII, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, se propone una pregunta, que es la primera pregunta para abrir el conversatorio, y que pese justamente a la exclusión de las mujeres en el movimiento de la Ilustración, un poco viniendo de los debates anteriores, ¿cuáles podrían ser justamente los aspectos rescatables de esta filosofía o de este movimiento social para estimular la integración de las mujeres en la actualidad? A ver, ¿quién se anima después de la lectura del Pinker a defender a ultranza los valores de Ilustración? Perdón, Aural, ¿te refieres a cuáles son las cuestiones que se pueden rescatar desde la Ilustración? Ya. Vale. Así es. Un poco para no verlo tan blanco-negro, ¿verdad? Sino que efectivamente, a pesar de que muchos de las personas dentro de la Ilustración fueron hombres, ¿verdad? Y muchas de las cosas que se escribieron fueron escritas por hombres. ¿Qué aspectos de este movimiento pueden ser rescatados quizás en la actualidad y no en aquella época para integrar a las mujeres? Marta, me parece que has levantado la mano, ¿verdad? Voy a romper el hielo. Claro. Adelante. Bueno, gracias, Ural, por ofrecerte para esto. Yo creo que hay cosas importantes que hubo en la Ilustración, es el paso que se da para decir que cuando se posiciona alguien en el poder no es desde lo divino, ¿no? Entonces, que ahí lo posiciona el ser humano. Claro, ellos decían el hombre, claro, porque es verdad, el hombre. Entonces, creo que se puede rescatar de aquella parte la parte en la que, bueno, pues que no hay algo divino, ¿no? Y que son los seres humanos quienes ejercen el poder y establecen las estructuras de poder. Lo que pasa que creo que es importante también que en la Ilustración, durante la Ilustración y en la revolución que hubo, ¿no? Para llegar a aquello, hubo mujeres que escribieron, que perdieron la vida por ello. Ahí tenemos a Olimpia de Gush, que sale en el libro también, ¿no? Por escribir los derechos de la ciudadana. Entonces creo que se puede rescatar esa idea del ser humano como poder estructurar la sociedad en la que se quiere vivir, pero creo que es súper importante que no olvidemos que las mujeres fueron parte de aquella lucha y se las excluyó del resultado de la lucha. Y eso hay que saberlo porque va pasando en todas las luchas. Vamos viendo luchas distintas y a lo largo de la historia esto se repite. Las mujeres luchan y se las excluye de los resultados de estas, ¿no? Entonces, para que deje de pasar. Quitar lo divino, saber que es el ser humano quien pone las reglas y hasta ahora casi siempre los hombres y para los hombres, y entonces pues empezar a conocer esas estructuras para cambiarlas y hacer una sociedad más justa. Yo creo que eso es lo que hay que sacar de allí. Gracias, Marta. Yo creería que, bueno, colgándome un poco con tu reflexión, el tema de que cómo la feminista y cómo el movimiento feminista ha integrado, digamos, en otras luchas y después se ha visto como desplazado y excluido, ¿verdad? Quizá eso es una de mis sensaciones que estuvo como a lo largo de esta primera parte del libro, de que como desde el principio con la esclavitud, por ejemplo, que estuvo muy a la par para salvaguardar ese tipo de derechos y después fue excluida y no tuvo derecho al sufragio, siendo que los negros sí tuvieron derecho al sufragio. Entonces también me queda esa sensación. ¿Alguna otra persona que le interese reflexionar? Pepa ha levantado la mano. Pepa y luego Julio.
A ver, vamos a ver, yo creo que hay que poner siempre las cosas en su contexto, ¿no? Y si hay que entender la Ilustración como un movimiento de tiempo largo, un movimiento en el que se gestó y se elaboró durante muchos años y en muchos aspectos de la vida intelectual y de la vida pública, política, incluso privada, hay que tener en cuenta que hubo una labor, lo que ahora se llama difusa, de muchas mujeres que en Francia y en Inglaterra escribían, pensaban, transmitían sus ideas, pero yo creo que en ese momento no existía una vocación de ruptura de las mujeres, salvo en cuestiones muy concretas, ¿no? Como la del matrimonio, los derechos, etc. Pero la verdad es que a mí me parece que es como muy radical decir que al final del proceso de la Ilustración, que podemos decir que culmina con la Revolución Francesa, fueron los hombres los que excluyeron a las mujeres. Es cierto, indudablemente, pero también hay que situarse en el contexto de ese momento histórico en el que existía una inercia respecto del papel de la mujer en la sociedad y que era casi más difícil de romper esa inercia interna, social y privada que en la situación política de diferencia estamental y de clase o que existía en la sociedad del antiguo régimen. Es decir, pienso, era más fácil romper las estructuras de la sociedad del antiguo régimen mediante un proceso revolucionario que no romper la inercia interna de una cultura de dominio de las mujeres por parte de los hombres que se arrastraba después de tantísimos siglos, ¿no? Por eso, cuando se habla de que la Revolución Francesa y el final de la Ilustración no apoyó finalmente la causa de las mujeres, yo creo que eso es, pues, no sé, cuestionable o no sé, revisable, ¿no? Me parece a mí. Eso es lo que quería decir. Julio creo que ha levantado la mano antes, ¿verdad? Sí. Bueno, me parece muy interesante lo que dice Pepa sobre los fenómenos que ocurren en un plazo largo, y el fenómeno del feminismo y de la incorporación de la mujer con plenos derechos a la sociedad, pues ha sido un proceso, bueno, que todavía está en marcha. Respecto a sus orígenes, a la época de la Ilustración, bueno, hablamos de orígenes, cuidado, en la historia de la humanidad todo empieza con la Ilustración, qué barbaridad. En el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII es que estos temas ni existían siquiera. Pero bueno, sí es verdad que había una participación incipiente de mujeres muy valientes, muy inteligentes también, a través, por ejemplo, lo comentaba un poquito Pepa, de los salones en Francia fundamentalmente, pero también en otros países. Y esos salones pues, fueron un poco el lugar en donde se empezó a cocer una nueva mentalidad. Sí es verdad que los ilustrados en general eran hombres, eran varones. A pesar de todo, yo creo que en las ideas fundamentales de los ilustrados cabían perfectamente el reconocimiento a la participación activa de la mujer en la sociedad. ¿Por qué no se planteó ni ahí, ni en los círculos de los propios ilustrados, ni después ya en los hechos políticos durante la Revolución? Pues porque yo creo que es un tema de equilibrio o desequilibrio de poder. Y yo creo que las mujeres en aquel momento tenían una capacidad para incidir en la sociedad, en la vida política y la vida social del mundo en aquella época, sobre todo de Europa, pues muy pequeña. Muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque quienes marcaban los primeros pasos eran mujeres muy aisladas, muy individuales, a través de canales también muy reducidos. ¿Cuándo empiezan las cosas a cambiar? Pues cuando la mujer participa de una manera más activa en la sociedad, por ejemplo, a través del trabajo. Es decir, cuando el movimiento sindical reivindicativo en las empresas comienza a tener una cierta fuerza, pues las mujeres comienzan también a participar en ellas, ¿no?
En la película, no sé si la habéis visto muchos de vosotros, sobre las, ¿cómo se llamaba? Las sufragistas. Creo que se muestra muy bien esto, es decir, son mujeres trabajadoras que luchan por el derecho al voto en Inglaterra. Yo creo que es una relación que se parece mucho en la Revolución Francesa también, citando un momento pues de ruptura, lo que le pasa a las clases sociales más bajas. También las eliminan. Es decir, los sectores sociales que dominan en la Revolución Francesa, la burguesía fundamentalmente, igual que barrió a la aristocracia, barrió también al proletariado en aquel momento. Y desde luego la mujer no existía. No existía. Gracias, Julio. Me parece que Vara ha levantado la mano virtual, ¿sí? ¿Vara? Sí, gracias. Quiero hablar sobre la comunidad aquí en Jordania. En la comunidad conservatoria en Jordania se piensa a veces que el feminismo es malo, porque el feminismo da el derecho para las mujeres para decir no y no obedecer a las normas. Y el feminismo también causa que da el derecho de la libertad sexual y económica que causa su independencia. Y eso no está tan aceptado aquí en muchos lugares, en muchos barrios. Pero a veces también la gente aquí interpreta los órdenes religiosos contra las mujeres, porque es una comunidad tan religiosa, pero también ellos también modifican las órdenes en una manera contra las mujeres, que la mujer necesita al hombre todas las horas y no puede tomar decisiones sin los hombres y así. Pero los jóvenes en este siglo están como revolucionando contra tales cosas, pero también están afectados por las ideas de sus padres. Y eso es peligroso. Gracias. Victoria. Micrófono, Victoria. Sí, perdón. Quería, en la misma línea que han hablado Pepa y Julio, quería comentar que es importantísimo tener en cuenta la situación, el contexto que en cada época vive la mujer. Y desde luego, en la época de la Ilustración y ni siquiera en la primera parte del siglo XIX, la mujer se planteaba el derecho al voto, como dicen en el libro, se dice en el libro, porque en realidad ese derecho al voto es restringido cuando se establece por primera vez para una minoría de hombres. Entonces, lo que a la mujer le interesa mucho más son otros derechos que no tiene, como es el derecho a la propiedad, el divorcio o ejercer algún tipo de profesión. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y en el libro empieza a hablar ya desde muy pronto de cómo las mujeres piden el voto. Y creo que es bastante más tarde. Hay que tener en cuenta el contexto. Gracias. Sí, efectivamente. Yo me pregunto si, según lo que ha explicado Pepa y Julio, y lo que hemos oído con Pinker, ¿no? La Ilustración parece haber sentado las bases para la igualdad, para un cambio profundo de la sociedad, para aterrizar, ¿no? Este poder divino a la tierra, como hablábamos antes, como decía Marta, que el valor de la Ilustración fue laicizar, ¿no? La sociedad. Si han sido sentadas estas bases, ¿por qué 3 siglos después seguimos luchando, ¿no? por la causa de la igualdad? Y aunque sean minoritarias, individualistas y realmente voces muy solitarias, estas mujeres de la Ilustración, porque no han entrado ni siquiera en la narrativa, ¿no? De la historia de los manuales de hoy, ya no digo de aquella época. Algo falla, ¿no? Si muchos que no somos historiadores apenas nos estamos enterando del papel y de la presencia y de la importancia de esas mujeres a través de libros como el de Nuria Varela. Blanca Estela, creo que ha levantado la mano. Blanca.
Estela. Micrófono. Gracias. Yo trato de crearme conciencia como mujer con estos temas. Creo que uniendo un poco lo de la defensa de la ilustración y lo que estamos hablando ahora sobre el feminismo, pues claro, la historia nos enseña como a sobrevalorar, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿verdad? De lo de unión, fraternidad, hermandad. Pero cuando uno ya realmente lee tal vez otra perspectiva de esa historia, se da cuenta uno que a las mujeres, a los niños, a los ancianos, los dejaron a un lado en esa lucha. Entonces, sí creo que tenemos que dimensionar y ponernos en contexto, ¿verdad? La lucha que han tenido las mujeres. También creo que la religión ha sido una sombra, pero así potente, ¿verdad? Para que no puedan como tener esa libertad de expresión, ¿verdad? En su momento, en sus contextos. Yo creo que algunas mujeres han levantado la voz en su contexto histórico, pero las han hundido la religión, la política, las ideologías. Gracias, gracias Blanca. Estela. Enzo y luego Pepa. Me ha parecido este libro que increíblemente cuando uno encuentra que el título lo denomina para principiantes, ese reto de empezar a hilar fino en la historia del desenvolvimiento de esta teoría y práctica política, que creo que es un acierto definir no solo esa caracterización teórica, sino también evaluar las prácticas que han habido de transformación de conquistas de mujeres a lo largo del mundo, porque eso conlleva a encontrar en ese análisis histórico algunas oposiciones que se han dado a lo largo de ese análisis histórico a realmente reconocer el papel preponderante que podrían haber tenido ya desde hace mucho tiempo. Hoy ha desbordado la práctica, se ha masificado y hay organizaciones, creo que a nivel de gran parte del mundo, sobre todo Occidente, que es lo que me atrevo a opinar que tal vez conozca por alguna lectura. Entonces, en ese proceso histórico hay cuestiones que no se han desligado. Hace poquito leía un ensayo de un pensador portugués, Boaventura Santos de Sousa, y que ataba cómo el actual sistema capitalista precisa del racismo, del sexismo y por tanto también del patriarcado, y eso ha sido gran parte de la resistencia que ha tenido este movimiento denominado feminismo, ¿no? Entonces, no olvidar también, ahora que se acaba de mencionar en la última intervención, las visiones religiosas sobre el asunto, que en una sociedad occidental y cristiana, como podemos definir en gran parte a lo que nos identifica como Occidente, que en América también tenemos esa influencia sin duda, venimos desde el pecado de Eva con la manzana, y eso está presente. O sea, la mujer ya catalogada como un peligro. Y por lo tanto, lo que he encontrado en el libro, en estos primeros capítulos, ha sido interesante en el desglose del proceso histórico y, por ejemplo, poder comprender realmente el 8M en base a esta situación particular, cómo se interpreta. Bueno, por acá mi intervención en este momento. Gracias, Enzo. Pepa. Perdón. Para resituarnos de nuevo en el punto de partida, que es la ilustración, quería observar que, según estaba leyendo el libro del feminismo, pues de repente
he retrocedido y he pensado, bueno, ¿cómo es que Pinker no dedica algo explícito para reconocer que el feminismo es una consecuencia positiva de la Ilustración? Porque no lo hace. Hay capítulos de derechos humanos, de igualdad, pero no habla del feminismo como una consecuencia directa y beneficiosa de la Ilustración, ¿no? Y solamente he encontrado en el capítulo que habla de la igualdad de derechos, cuando habla de la igualdad de derechos y se refiere a los derechos privados, al derecho al trabajo y al derecho a la formación o al estudio, ¿no? Pero hacer esta observación que me ha resultado curioso y no me había dado cuenta hasta que he leído sobre el feminismo, que Pinker no habla del feminismo como una consecuencia positiva del progreso que nos facilitó la Ilustración. Solo eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tuve exactamente la misma reflexión y seguramente tampoco me daría cuenta si no hubiésemos ahora leído el feminismo. Es decir, nos hubiese pasado desapercibido que no haya desarrollado este asunto tan importante a unos cuantos al menos. Jorge. No, yo quiero decir que para mí este libro es como desasnarme porque nunca había leído un libro tan completo sobre feminismo. Y te hace replantear todo, ¿no? Te hace revisar todo lo que sabes, todo tu orden de valores. En el fondo el feminismo es un revulsivo general. Es decir, si lo asumes, te obliga a revisar absolutamente todos los postulados que manejabas hasta ahora. Es lo que, por tanto, es incómodo. Es incómodo para todos los órdenes, digamos. Es como, ¿por qué? Porque hay que reordenarlos. Y bueno, cada uno tiene que hacer su esfuerzo. Los hombres deberíamos todos leer este libro, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo que es incómodo y que es una conciencia que va acompañada, porque es incómodo, porque es una conciencia que va acompañada de rabia, de ira, de dolor y de hartazgo, ¿no? Esos son los sentimientos que en general consideramos negativos todos, pero que es la fuerza principal del feminismo, porque pues, desafortunadamente no nace del bienestar, nace del malestar. Doy palabra a Ural para que sigas, Ural. Creo que Blanca pidió la palabra. Blanca, de acuerdo, Blanca. Bueno, a mí me gustaría destacar que una de las cosas que más me ha llamado la atención es las personalidades tan potentes de las mujeres que han permitido ir adelantando, ir avanzando. Me parecen heroicas, me parecen unas mujeres valientes, imaginativas y adelantadas a su tiempo. Me gustaría destacar eso. Luego, tampoco me parece, ahí no estoy de acuerdo con Jorge, no me parece incómodo, me parece muy esperanzador, muy iluminante, muy positivo. Para mí incómodo es otra cosa, o sea, una cosa es que despierte conciencias, pero muchas veces cuando te despierta algo, al ver la luz, te sientes muy feliz. Yo creo que ilumina a hombres y mujeres. Yo me he sentido profundamente feminista toda mi vida, con lo cual me está encantando porque me está poniendo en negro sobre blanco ordenadamente cosas que había leído de forma dispersa. Me está gustando mucho, me parece muy agradable de leer, muy cómodo y muy bonito. Y sobre todo me parece extremadamente, me está llenando de alegría. Por eso cuando dices que es incómodo, a mí no solo no me incomoda, sino que me da, es como, qué gozada, qué alegría, qué esperanza, qué tal, porque esto se está escribiendo ahora, bueno, se escribe, porque ya es una cosa que está en el inconsciente colectivo y que, bueno, y que irá más, irá más. Yo creo que las próximas generaciones lo tendrán todavía más interiorizado. Pero bueno, destacar eso, el valor de estas mujeres, que me parece espectacular, porque hay que ver lo difícil que es luchar contra la corriente. Y luego que me parece extremadamente positivo e iluminador, de una generosidad bárbara. O sea, para mí todo lo que me trae son sentimientos positivos. No, cuando habéis dicho incómodo me he sentido incómoda porque iba y va. No. Bueno, eso es todo. Gracias. Luna y luego Marta. Luna, levantaste la mano, ¿sí? Pues Luna y luego Marta. Luna, micrófono. A mí me lleva a una reflexión profunda
a través del libro, desde las mujeres del siglo XVIII, que tenían una gran contradicción consigo mismas entre el pensamiento y el sentimiento. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado desde el siglo XVIII hasta ahora las mujeres en esa ansia de libertad, de autonomía, por supuesto, integral, desde el pensamiento al sentimiento? Si, por ejemplo, en el libro, ¿no?, Mary Wollstonecraft, que ella tenía una gran contradicción entre sus pensamientos, era una escritora liberal que necesitaba su libertad, y sin embargo, a nivel sentimental, sus relaciones le causaban una gran contradicción porque no se sentía libre, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí, lo dejo caer un poco en la codependencia afectiva, en la libertad de pensamiento, la libertad del sentimiento, y cómo se ha evolucionado. Os lo dejo ahí caer un poquito porque a mí me ha hecho reflexionar mucho en qué punto estábamos del siglo XVIII en este libro y dónde nos encontramos ahora las mujeres. Realmente por esa lucha de sentirnos libres de forma integral, ¿no? Lo dejo ahí caer como reflexión. Gracias, Luna. Marta. Buenas, es que me he quedado pensando antes cuando se ha dicho que el voto no se pedía durante la Ilustración, ¿no? Y entonces estaba pensando yo, ¿y por qué me suena a mí que sí? Entonces he vuelto en la parte final del libro donde pone la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y solo comentar que Olympia de Gouges ya escribía, ¿no?, en el artículo 6, por ejemplo, leo la frase: la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben concurrir a la formación de dicha ley. Y luego también dicen, ¿no?, que si se las puede llevar a las mujeres al cadalso, igualmente deben poder llegar a la tribuna. Entonces, nada, solo comentar que estaba ahí, o sea, el pensamiento estaba ahí. Otra cosa es que, bueno, pues que no fuese aceptado, que fuesen muy poquitas, que estuviesen todavía, no fuese algo que se hubiesen planteado de manera general, ¿no? Pero ese pensamiento, por lo menos en algunas mujeres, y ya en Olympia de Gouges ya estuvo ahí. Y de hecho, por escribir aquello le cortaron la cabeza, así que pues era algo que también hay avances que yo creo que no se han hecho y que ha sido a través de la violencia, ¿no?, que se han frenado esos avances, como tantos otros también. Pero bueno, solo decir que hay cosas, porque yo creo que el feminismo siempre ha sido un movimiento muy adelantado al momento en el que se vive. Siempre lo he pensado. Entonces se va avanzando y vemos como normal cosas que desde el feminismo se ha tenido que luchar muchísimo para poder conseguirlo. Entonces, pues bueno, que la Ilustración obviamente tenía su momento, tenía sus circunstancias sociales de aquella época, pero que ya había mujeres avanzadas que sí que estaban pidiendo ser partes de quienes escribían esas leyes y, por supuesto, de ir a la tribuna. Gracias, Marta. Ural, creo que querías retomar la palabra. Sí, un poco colgándome con lo anterior, yo creo que coincido también de que a mí esto me ayudó como a ordenar históricamente, cronológicamente, todo lo que había venido leyendo por separado, y que también me gustó también, creo que fue muy feminista la forma en que se articuló el libro desde lo particular a lo colectivo, cómo estas mujeres, digamos, lucharon toda su vida en términos privados, porque yo creo que la autora un poco tiene esa intención, no solo relevar los avances y lo potente de las luchas de estas mujeres, sino las luchas internas que también tenían. Y no creo que se haya dejado en el siglo XVIII, o sea, una cosa súper actual y que nos interpela a todas y a todos. Y justamente la otra pregunta, aunque también hay unos que son demasiado radicales y quieren separar las luchas, y quizás lo verdaderamente feminista, no sé si decirlo así, sería una cuestión mucho más inclusiva, mucho más integrada, e integrar a otras personas que también se sienten excluidas, a otros rubros que también se sienten excluidos, marginados. Perfecto, si no hay más intervenciones sobre esta pregunta, podemos seguir, Ural,
con la guía, con el siguiente capítulo. Sí, la próxima pregunta era un poco relacionado a lo anterior, que dice, tomando en cuenta de que la historia, ¿verdad?, nos revela efectivamente que ha habido esa segregación entre lucha y es un poco esa exclusión del movimiento feminista con otros movimientos. Entonces, ¿estaremos las mujeres condenadas, digamos, a luchar de forma unidireccionalmente, o sea, solo desde el feminismo? Porque ahí hubo un quiebre, ¿verdad? Y entonces las mujeres dicen, no, ya no puedo aliarme con este movimiento y voy a tener que enfocarme justamente en los derechos de las mujeres. Y esto también es como una contradicción, me parece que, y ahí quizás conversar si es que efectivamente esto es o no una contradicción. Pero te refieres, no sé si he entendido bien tu pregunta, te refieres que la lucha feminista tiene que ser en exclusiva, ¿no? Y Claro, no es compaginable, digamos. Claro, porque con la primera ola, además de ponernos en contexto, ellas sufren como esta primera exclusión, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ellas empiezan a direccionarse exclusivamente en los derechos de las mujeres. De manera que ahora, si es que efectivamente estas deberían de ser, el feminismo debería, digamos, abocar a unas luchas solamente de las mujeres o juntarse con otras luchas. ¿Quién quiere iniciar el debate sobre este aspecto? No veo manos. ¿Virginia has levantado la mano? ¿No? No veo manos levantadas. No sé si hay algunas manos. Blanca. Micrófono. No entiendo muy bien la pregunta, la verdad, pero me parece a mí que más que una lucha unidireccional o algo así, es una manera de vivir la vida constantemente. O sea, yo no lo veo como una lucha, yo veo como una coherencia con tu manera de funcionar que te va a plantear montones de batallas a lo largo de tu vida. Y desde luego también, si te metes en un movimiento feminista, pues entonces ya un movimiento activista, o sea, si ya pasas a la acción, pues entonces a lo mejor entiendo más la pregunta, ¿no? No sé si van por ahí los tiros. O sea, yo lo veo como una manera, como una coherencia vital, como una batalla constante, porque en realidad es una batalla constante. Vas ganando miles de pequeñas batallas en una manera de funcionar en tu vida, de entender la vida, ¿no? Y luego, por supuesto, en algunos momentos a lo mejor tienes que dar pasos al frente de mayor, entre comillas, violencia, ¿no? Un activismo más radical. Gracias, Blanca. Jorge, creo que has levantado la mano. Y yo creo que no es un campo particular que uno pueda decir, aquí tenemos el feminismo, aquí tenemos, no sé, otras ideologías, sino que es un cambio de visión que afecta a todos los órdenes de la vida y a todos los campos de actividad humana. Y por tanto tenemos que hacer la versión nueva de la ciencia feminista, del trabajo feminista, no sé, digamos, de la arquitectura feminista. Tenemos que revisar todas nuestras actividades desde este punto de vista, porque es un cambio desde dónde miramos las cosas. No es un campo aislado, sino que es un campo que permea en todos los demás. ¿No? Entonces, no sé si lo que tú dices, Ural, es estamos condenadas a solamente ir unidireccionalmente en el feminismo. Bueno, no es solamente, todos estamos condenados a hacerlo porque tenemos que hacerlo. Sí. Es un cambio de visión. Justamente, no, yo creo que, claro. José María, creo que levantaste la mano. Yo es que creo que se debe integrar absolutamente en todos los niveles de pensamiento
creencia, de que esa es la lucha, que queda muchísimo por hacer. Pero es que es una manera, tiene que integrarse dentro del pensamiento de la sociedad, el feminismo. O sea, no puede ser una cosa aislada, lo tenemos que integrar en nosotros mismos, como el concepto de sabernos personas. Bueno, pues nos sabemos personas y dentro de ese saberse personas tiene que ir implícito lo que defiende el feminismo, que somos radicalmente iguales. Entonces, se tiene que integrar en todas las luchas, en todos los órdenes. Gracias, José María. Julio. Bueno, yo sí que entiendo que es diferencial el movimiento de las mujeres. Es diferencial porque es curioso que en el siglo XXI, con todos los cambios que ha habido, con todas las transformaciones tecnológicas, sociales y tal, todavía el 50% de la humanidad tiene una situación, por el hecho de pertenecer a esa mitad, una situación diferente, peor, en todos los casos. Y por lo tanto, a mí, aparte de sorprenderme, pues creo que es normal que exista una actitud bien diferenciada de otras luchas, otras reivindicaciones sociales de tipo sindical o de tipo ideológico, de lo que sea, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta que estamos hablando desde el mundo occidental, tanto, en fin, español, europeo, latinoamericano, pero también antes ha intervenido esta amiga desde Jordania, en donde hablaba de los problemas que expone en cuanto a la influencia de la religión en el mundo en el que ella vive. Es decir, hay muchos mundos en los que las mejoras que se han producido en Occidente todavía están muy lejos, todavía quedan a 1000 años luz. Y es un problema de las mujeres, y los hombres en los países de tradición islámica pues son radicalmente distintas en sus responsabilidades, en sus tareas, al mundo de las mujeres. Es decir, yo creo que queda todavía mucho terreno por delante y creo convencido de que las mujeres todavía deben gestionar su propia lucha. Gracias, Julio. Creo que antes de Marta, Jesús Alberto ha levantado la mano digital. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Me parece que comprender la pregunta de Ural en el sentido de si la lucha feminista tiene que ver solo con los temas de las mujeres o, por otra parte, como algunas autoras han planteado, de si solo las mujeres pueden opinar sobre este tema, ¿no? No sé si por ahí está exactamente la pregunta o así es como yo la comprendo. A mí me parece que hasta lo que hemos leído hasta ahora de Nuria, me parece que no es excluyente su visión. Creo que, y eso me agrada mucho a mí como hombre, el poderme acercar a un texto que me permite conocer la historia de la lucha feminista, pero desde una visión muy igualitaria en todos los aspectos, inclusive en el de género. Aquí en México sí hay una muy fuerte corriente feminista que plantea que solo las mujeres pueden hablar o teorizar sobre los problemas de lo femenino, y me parece que eso nos excluye a los varones también, pues en el sentido de poder opinar, plantear cuáles podrían ser algunas rutas hacia nuevas masculinidades que nos hagan entendernos mejor entre géneros, ¿no? Entre sexos, ¿no? Entonces, no sé si por allí esté la pregunta de Ural, pero yo lo que percibo, lo que descubro es un texto muy abierto, muy claro. Me gusta mucho lo que hasta ahora hemos leído y me gusta, por ejemplo, descubrir cosas como este primer Me Too, como este primer movimiento en España
yo también he tomado anticonceptivos, yo también me he vestido de esta forma, yo también, y que lo percibo en España como pues quizás el antecedente inmediato de este movimiento actual en Estados Unidos, pero sí creo que tiene un tinte mucho más abierto, ¿no? Mucho más diverso que el que hemos visto hasta ahora, ¿no? en Estados Unidos. Muchas gracias, Jesús Alberto. Ahora, antes de pasar la palabra a Ural, quiero comentar que es muy interesante y no sé si queda claro este dilema, ¿no? Hasta qué punto los movimientos, el activismo, las asociaciones feministas tienen que ser inclusivos para los hombres, ¿no? Y yo pertenezco a una asociación feminista que, bueno, está bastante centrada en el tema de trabajo, ¿no? Y es una asociación exclusiva, es decir, somos solamente mujeres. Y yo en principio pues tenía esta sensación que comentas tú, que bueno, que ya estaría bien incorporar voces masculinas para que esta perspectiva sea más amplia. Pero en las reuniones y en los proyectos que estamos trabajando, me he dado cuenta que lo estamos trabajando de otra manera, estando solamente en el grupo. El propio networking, ¿no? Hablando de cosas de trabajo, es radicalmente diferente si somos solo mujeres que si estuviésemos con los hombres, porque estando con los hombres automáticamente adaptaríamos la forma de actuar, que es nuestro día a día en el trabajo, que sigue el estereotipo masculino, aunque no querramos, aunque no somos conscientes de ella. Y en cambio, si cambiamos este entorno a un entorno exclusivamente femenino, nuestra manera de interactuar es un poco, o sea, profundiza en los temas que no profundizaríamos de entrada con los hombres. A lo mejor es un paso más allá, ¿no? De esta inclusividad, pero yo creo que también tiene sentido, aunque a priori puede parecer exclusivo. Ha levantado la mano Ural, luego Marta. Sí, yo también tengo la misma sensación de Jesús, de que es un libro bastante inclusivo. De hecho, yo creo que la autora no se contrapone, digamos, a los hombres, más bien como que revela y revela el rol del varón en este sentido, en este movimiento, citándonos algunos libros, por ejemplo, no sé, La sujeción de la mujer, y el rol de los varones en otros. Yo más bien creo que la autora contrapone más el feminismo a los órdenes políticos, y yo creo que quizá eso es por su trayectoria política, más que contrarrestarlo con los varones o con los hombres, como el feminismo se incluye o no. Yo creo que justamente la próxima pregunta viene relacionada a eso, ¿verdad? Cuando la incorporación de las mujeres a lo laboral, ¿verdad? Y cómo esta compaginación entre la reproductiva y la reproductiva, que hasta el momento han sido un dolor. Se te ha apagado el micrófono, Ural. Marta, creo que antes de pasar a la siguiente pregunta, Marta, tú querías seguir con la que sí, comentando. Quería comentar, es que habéis dicho un montón de cosas interesantes. A ver, lo primero que yo creo que es importante saber que el feminismo no es una guerra de sexos, eso es fundamental. No es una guerra de hombres contra mujeres, sino es una lucha para acabar contra la opresión de las mujeres. El tema es cómo llevamos esto a cabo, ¿no? Bien, entonces hay que entender que durante mucho tiempo, esto, Jesús, para que no te sientas mal cuando veas un grupo de mujeres, es necesario que tengan unos espacios donde hablar, porque por cultura, por educación, pues hay veces que hay mujeres que no se atreven a hablar o se sienten, pues tienen menos autoestima o tienen, pues no se atreven cuando hay hombres delante. Y luego también ocurre, no digo que lo haga cada uno de los individuos, pero que ocurre a veces cuando tienes una
una reunión con hombres, pues que habla una mujer y el hombre repite lo que está diciendo la mujer y entonces eso tiene más valor, o te interrumpen 50.000 veces. Soy sindicalista, lo digo y coordino una comisión de igualdad, o sea que digo con conocimiento de causa esto que ocurre en muchos movimientos relacionados con esto, ¿no? Por eso es necesario crear espacios donde solo haya mujeres. Eso no quiere decir que no haya espacios mixtos, los hay también y se trabaja sobre esto. Y con el concepto de nuevas masculinidades está empezando a moverse. Yo os recomiendo, si no lo conocéis, que leáis a Miguel Lorente o a Octavia Salazar, porque de una manera no agresiva hablan de cómo desarrollar nuevas masculinidades, ¿no? Para que los hombres no tengan que ser el macho alfa de la sociedad para ser válidos en la sociedad en la que viven. Entonces, eso mi visión del por qué hay grupos distintos, ¿no? Igual que hay talleres para nuevas masculinidades, ahí no van mujeres, porque eso es un espacio exclusivo de hombres para que puedan, sin sentirse juzgados, pues decir qué aspectos de la vida, ¿no? Pues llevan mal por el hecho de estar en la sociedad, pues las imposiciones patriarcales, ¿no? Que les impone el género masculino. Entonces, yo creo que es fundamental partir del conocimiento de que el feminismo no es una guerra de sexos, es una guerra contra un comportamiento que oprime a las mujeres. Entonces, eso lo primero. Y con respecto al libro, se estaba diciendo que si tiene que ser, con la pregunta que has hecho y con respecto al libro, lo de si la lucha de las mujeres es unidireccional. Yo no he entendido muy bien la pregunta. No sé si quieres decir que solo las mujeres tienen que luchar o que la lucha tiene que ser solo por los derechos de las mujeres. En cualquier caso, creo que es importante que, primero, el libro empieza desde la Ilustración, ¿no? Y va avanzando hasta nuestros días, que a mí me parece muy importante verlo así. ¿Por qué luchan las mujeres? Primero, pues porque no tienen unos derechos que los hombres sí tienen. A los hombres no les interesa esa lucha porque ellos ya tienen ese derecho. Entonces, cuando las mujeres son conscientes de que les está pasando eso por ser mujeres, luchan y consiguen ese derecho y vamos avanzando poco a poco. ¿Por qué no? Para mí más despacio de lo que me gustaría, pero bueno, vamos avanzando, que se consiguen cosas. ¿Por qué es una lucha de mujeres principalmente? Pues al principio porque son ellas las oprimidas y porque hay privilegios de los señores que los señores no quieren dejar de perder y porque sí que es cierto que a mí, aunque me parece optimista, yo entiendo lo que decía Jorge de que es incómodo, es que de repente se te tambalea la estructura en la que vives y dices, ¿y ahora qué? Y entonces ante el cambio el ser humano tiene miedo. Bueno, pues yo creo que es importante que la lucha ha sido de mujeres, esa lucha hacia los derechos de las mujeres, pero si nos plantamos en el feminismo del siglo XXI y aquí en España, que yo conozco más el movimiento de España, claro, que de otros lugares, pues yo creo que ya hemos aprendido que es algo transversal. Ahora mismo se aplica a perspectiva de género a la arquitectura, a la medicina, a lo laboral, al estar en casa, a cómo se hacen los parques, a las actividades. ¿Por qué no hay guías de montaña que sean mujeres? Y entonces ahora mismo es una lucha por la igualdad de derechos y oportunidades real, ¿no? O la corresponsabilidad, que eso significa que los hombres se metan en el ámbito doméstico igual que las mujeres nos hemos metido en el ámbito laboral, ¿no? Pero bueno, me parece súper importante para el movimiento feminista y para realmente conseguir una sociedad más justa, que sepamos que esto no es una guerra de sexos. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, digo, pues como mujer, si hay un hombre que me dice, es que no sé qué, digo, mira, es que yo quiero el 50% de todo. Tú el otro 50%, pero yo quiero el 50% de todo. Entonces, eso a veces, cuando la otra parte tiene el 75%, pues joroba, pero porque se va a quedar sin un 25%, pero es que lo otro es injusto. Y así lo veo yo. No sé si tu pregunta iba por ahí, pero... Gracias. Pilar, ¿has levantado la mano? Adelante, el micrófono. Bueno, a mí me cuesta hablar, pero siento, a pesar de todo. Quería comentar que si fuera el mundo que las cosas, como dice José María, se acabaría el feminismo, porque ya no habría lucha. Hay ciertas historias que son fundamentalmente de mujeres. Mientras exista la brecha salarial, por ejemplo, mientras la mayor parte de las mujeres tengamos todavía la culpa, sintamos culpa porque los hombres hacen cosas propias de las mujeres, como puede ser valorar que un padre lleve a un niño al pediatra. Es que todavía nos sigue pareciendo que
esas cosas tienen importancia. Mientras no seamos capaces de sentarnos a la mesa. Y cuando hablo de sentarnos a la mesa, hablo de la mesa de mi casa, que me siento de última normalmente, o la mesa de mi centro de trabajo, donde generalmente, si os habéis fijado, por lo menos en el mundo laboral en el que yo estaba, no hay demasiadas diferencias, pero sí me he observado montones de veces que las mujeres siempre, cuando nos vamos a sentar, nos sentamos en un lado, mientras que los hombres en general se sientan en la cabecera de la mesa. Creo que hasta que no resolvamos todo eso, tiene que existir el feminismo como lucha, no como confrontación con los hombres, pero sí como una lucha para conseguir cosas que son realmente nuestras, que no nos pueden entender la mayor parte de los caballeros, por mucho que lo intenten. Gracias, Pilar. Hay una intervención aquí en el chat de Vara que dice: el feminismo tiene beneficios para los dos géneros. Debe ser un estilo de vida y no un favor hecho por los hombres. No sé si quieres comentar algo más, Vara. Yo quiero decir que el feminismo también, lo que Marta ha dicho, que el feminismo tiene que ser por el soporte de los dos, de los hombres y de las mujeres, también por el favor de las mujeres, por el favor del ser humano y también para los niños, porque cuando la mujer se sienta más cómoda, entonces toda la familia se sienta mejor. Entonces, cuando la mujer toma sus derechos, entonces no es un favor, es un derecho, es lo normal. Lo que Marta ha dicho que la igualdad es 50%. No es una lucha contra los dos géneros, es contra la injusticia, contra que tenemos que dar la voz para las mujeres, si el hombre existe o si no. La vida es completa y con los dos. La vida no va con el hombre solo ni con la mujer sola, con los dos. No es algo de género, es algo del ser humano, porque es algo normal, tiene que ser normal. Tenemos más problemas para hablar para concentrarnos en, pero ahora también en mi comunidad la gente solo piensa sobre las mujeres y que las mujeres se tienen que tomar eso, que tienen que no tomar eso, tienen que hacer esto, que no hacer esto. No, porque tenemos más problemas para resolver. A veces las mujeres no soportan a las mujeres. A veces las mujeres se sientan celiciosas contra las otras mujeres, con otras mujeres más buenas, mejores que las otras. Es algo del ser humano, es algo para todos, no es para un género en específico. Gracias. Muchas gracias, Vara. Blanca Estela ha levantado antes la mano virtual y luego Pepa. Gracias, Magda. Pues solo quería comentar, creo que tal vez una de las cosas delicadas que vivimos en nuestro contexto, las mujeres, no sé si voy a hablar algo de lo que no tengo que hablar, es el feminismo radical, ¿verdad? Y entonces creo que crea un poco de confusión realmente con el feminismo como tal, ¿verdad? Como lo plantea la autora, que a mí me parece fabuloso, ¿va? Yo no puedo concebir el feminismo, digamos, si no se interactúa, ¿verdad?, con los hombres. Gracias, Blanca. Pepa. Micrófono, Pepa. Siguiendo un poco la línea que ha abierto Pilar y también lo que ha dicho antes Marta,
Y ya nos estamos situando en el feminismo de la actualidad. Yo creo que ya nos estamos centrando en lo que está pasando ahora, no en lo que ha ocurrido hasta donde hemos llegado hasta ahora, que por otra parte es una historia que se refiere a los países occidentales, fundamentalmente a los países anglosajones. Pero bien, Pilar ha abierto una puerta que me parece muy importante y que ya había hablado antes Marta de ello al hablar de la transversalidad del movimiento feminista en la actualidad, ¿no? Y Pilar ha abierto la puerta que a mí me sigue haciendo sentir como más personal, que es la diferencia del feminismo en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito público, la situación actual ha avanzado muchísimo desde el año en España, por ejemplo, desde 1975, y me gustaría mucho hablar de lo anterior, de lo que pasó con el feminismo en la dictadura, que en el libro lo obvia por completo. Aquí parece que durante la dictadura las mujeres no hicieron nada, y luego, si queréis, hablamos de eso, porque creo que ahí es un punto muy importante, ¿no? Pero desde 1975 hasta ahora, los avances han sido muy importantes, legislativos, fundamentales. Tenemos una legislación que es muy avanzada en ese aspecto respecto del punto al que partíamos. La institucionalización del movimiento feminista, que también es muy importante porque ha permitido dar entrada a muchas actitudes y a muchos logros y a muchos proyectos y a muchas cosas que se han conseguido desde las instituciones, desde que se creó el Instituto de la Mujer y luego más organizaciones. Pero que era el ámbito privado. En el ámbito privado es muy difícil subvertir la situación que arrastramos durante tantísimo tiempo en las relaciones hombre-mujer dentro del ámbito de la familia. De acuerdo que con los derechos, la legalidad se ha solucionado, pero esa cosa tan difusa que es las relaciones dentro del ámbito familiar entre hombre y mujer, la generación que nos ha seguido a Pilar y a mí, por ejemplo, nuestros hijos, de acuerdo que han dado un paso, que han avanzado, porque se comparten las tareas y se distribuyen las actividades, ¿no? Pero hay todavía un pozo, un residuo, que es lo que hay que conseguir, que eso se vaya para atrás. Hay el residuo de que al final dentro de una familia, el adulto que toma las decisiones importantes respecto de los hijos o del cuidado de los hijos es la mujer. Eso sigue existiendo, por mucho que los hombres ayuden a limpiar, hagan la compra y lleven los niños al colegio, etc. Pero ese punto esencial del cuidado familiar, el cuidado, yo estoy hablando del cuidado, de lo privado, de la actividad de cuidado que sigue depositada en las mujeres. No quiero decir con eso que piense que no debe estar depositada en las mujeres, sino que ahí hay un ámbito en el que todavía quedan más cosas por hacer y que va a ser una evolución mucho más lenta de lo que hayan podido ser los logros legislativos que nos han liberado de todo el lastre que arrastrábamos desde la dictadura y antes de la dictadura. Y en algún momento me gustaría hablar de lo de la dictadura, pero como ahora no toca, pues ya lo dejamos. Gracias. Bueno, y también quería decir una cosa, que ¿es realmente una lucha el movimiento feminista actual? ¿Tiene que ser tan radical? Pues yo he tenido muchas dudas. No sé hasta qué punto la actividad... Me parece. Tenemos un problema del chat. No sé si no sería conveniente ¿puedes cerrar el chat, Jorge? O si no, porque se han metido gente como de fuera y tenemos que o cerrar y volver a abrir o... ¿no? O intentar eliminar las personas que han entrado y que están interfiriendo además en el chat. Ya. Bueno, también pues todo eso del chat, pues lógicamente son las intervenciones externas, pero bueno. Yo tengo mis dudas respecto, y ya digo que es una duda, que yo no es que lo tenga muy claro, si realmente la radicalidad actual del movimiento feminista y ese concepto de lucha es hasta cierto punto es positiva o es negativa. Y me refiero a cuestiones tan trascendentales como las que han ocurrido en estos últimos años,
sobre los delitos de agresiones sexuales y las consecuencias que ha derivado todo esto. Porque por presiones sociales de los movimientos feministas radicales se ha conseguido que determinados delitos sexuales hayan tenido unas condenas que, desde mi punto de vista, y soy jurista, me parecen absolutamente desproporcionadas. Se condenó a un grupo de chicos de un equipo de fútbol de Aranda de Duero que violaron en grupo a una chica, que es un acto absolutamente execrable, por supuesto. Se les condenaron a 28 años de cárcel, cuando en nuestro sistema penal el delito de homicidio tiene una pena máxima de 15 años. Esa desproporcionalidad en la penalización de los delitos de agresión sexual es una consecuencia que viene, pienso, que viene de todo el movimiento que se ha generado a raíz de la famosa violación en grupo de Pamplona, ¿no? Entonces, esa radicalidad, esa lucha a mí me da un poco de miedo porque nos está llevando a lo mejor a caer en el lado contrario. No guarda proporción que un delito sexual, por muy horrible y execrable que lo es, porque esa chica sigue viva, esté penalizado casi el doble que si la hubiera matado. Eso a mí me hace vibrar y me hace poner en duda hasta qué punto la radicalidad actual es positiva o no. Anda, que menuda os he dejado, ¿eh? Sí, eso se ven con algunas personas externas que se riesgo de compartir el link quizás. Pero bueno, ya hemos podido solucionar el problema. Lo que no sabemos, creo, es cerrar este chat, pero bueno, ya se ha ido las personas a partir de cualquier comentario pues raro, ya sabéis que son personas que han intervenido de fuera. Muchas gracias, Pepa, por esta explicación desde el punto de vista también de judicial, ¿no? Supongo que lo que has comentado, que está básicamente lo que pasa en España, pues también pasa en otros países, en India, por ejemplo, donde pues también han habido estos casos y bueno, es todo un tema, pues casi que podríamos tratarlo por separado. No sé si antes alguien había levantado la mano al respecto de esta pregunta o si no, seguimos, Ural. Yo solo querría hacer un último Jesús, comentario respecto a esta pregunta. Sí, muchas gracias, Magda. Yo coincido con Marta, con Ural, con Blanquestela, con Pepa, con quienes han tomado la palabra para responder a esta pregunta. Un poco nada más de mi preocupación radicaba, Marta, en el tema de la exclusión, justo hablando del feminismo radical, ¿no? Que en México hay una corriente muy fuerte en estos momentos, ¿no? Porque movimientos como el Me Too, por ejemplo, han producido fenómenos como el que un cantante de rock muy famoso mexicano se suicidara a partir de una denuncia anónima que se realizó a través de este movimiento y él pues lo que hizo fue dejar un video como evidencia de su decisión y decir que se suicidaba, pues además negando las acusaciones que se hacían en su contra, ¿no? Mi preocupación no es que las mujeres se reúnan para platicar, para deliberar o para teorizar sobre los asuntos que tienen que ver con lo femenino. De ningún modo estaría yo en contra de ello, sino mi preocupación es que no logren encontrar en los varones a sus aliados. Sé que este es un problema cultural que venimos arrastrando por siglos, la humanidad, ¿no? Sin embargo, sí creo que es importante que las feministas, y sobre todo a mí el feminismo español, a través de Nuria o de algunas otras autoras como Lili Álvarez, me parece un feminismo mucho más reflexivo que el que se da en otras partes del mundo, ¿no? Mucho más incluyente. Es un poco en ese sentido que yo planteaba la duda que tomaba de la pregunta de Ural,
de si es importante o no, por ejemplo, como lo dice Lili Álvarez, pensar en un compañerismo, pensar en un crecimiento mutuo entre el hombre y la mujer, y reconocer la diversidad, ¿no? Gracias, Jesús. Uralaso, Enzo. Enzo quería hablar. Bien, muy cortito, este tema yo creo que es fundamental en el sentido que me parece ha nacido una desviación del feminismo tal cual se describe en este libro, y por eso lo he encontrado tan interesante, que es aplicar mecanismos de confrontación entre género que no resuelven un problema que es de la sociedad en su conjunto, que implica tanto hombres como mujeres o todas las identidades de género que se quieran debatir. En particular en América Latina ha tomado mucha fuerza, creo que en principio desarrollándose en Argentina y luego instalándose en países como Uruguay, algo en Brasil cercano que conozco, respecto, por ejemplo, a la metodología del scratch y la denuncia pública anónima, que es algo muy difícil de revertirlo, en momentos en que ni siquiera luego tienen los procesos judiciales correspondientes en caso de que hubieran denuncias de esas que pudieran ser llevables adelante. Entonces, ha sido un problema vigente que ha tomado fuerza en esta zona y realmente creo que opaca otros enormes avances, como por ejemplo puedo destacar en Uruguay la pelea por la ley de la legalización del aborto, que no se ha dado en otros lugares y aquí sí se dio, y fue desde la perspectiva de género una batalla histórica construida, fundamentada y que permitió avances. Eso. Gracias, Enzo. Si no hay más intervenciones, seguimos, Ural, con el siguiente capítulo. Okay. Bueno, quería hacer una pequeña intervención con respecto a lo que decía Pepa y empatizar con su preocupación relacionada al feminismo radical, pero también, bueno, yo que hablo desde Latinoamérica, ¿verdad? Como que nosotros también tenemos una historia y una cultura que tendemos a la polarización, y hemos tenido revoluciones súper sangrientas y todo lo que tiene que ver como con la relación con el otro, al menos en Latinoamérica, que es donde yo puedo hablar, como que tendemos a radicalizarnos, ¿verdad? Y a polarizarnos. Y también comparto esta preocupación. Bueno, la próxima pregunta venía relacionada a la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, ¿verdad? Y que estas preguntas han estado desde el nacimiento del capitalismo, ¿verdad? La misma autora se pregunta al final interrogantes como que podría ser compatible justamente el trabajo asalariado con las mujeres, cuáles son los límites, ¿verdad?, entre el trabajo, entre el área productiva y la reproductiva, y qué tipo de trabajadores las mujeres, como que ahí fuimos como una anomalía desde el principio, ¿verdad?, al incorporarnos en el ámbito laboral, y que debía de obtener el mismo salario o no que el hombre, y cuáles eran los límites. Entonces, a partir de eso, bueno, quería como abrir un poco la reflexión en torno a eso, de que cómo compatibilizar, si es que ha sido un interrogante desde el inicio del capitalismo y todavía lo sigue siendo, ¿verdad? A mí me parece muy sospechoso, pues, de que todavía no lo hemos podido como solucionar, ¿me explico? Porque desde el principio las mujeres fueron también una mano de obra al igual que el hombre. Y bueno, la pregunta aquí, que tareas postergadas, ¿verdad?, del capitalismo en coalición con los gobiernos de turno. Así que ahí se los dejo en la mesa. Bueno, iniciaré yo. No veo de momento manos levantadas. Pues yo creo que el tema de la incorporación de la mujer en el mundo laboral, pues efectivamente, y la igualdad de condiciones
ámbito, pues efectivamente es una gran tarea pendiente, ¿no? Porque nos incorporamos en un momento determinado con las mismas obligaciones, con el menor salario. La brecha salarial persiste hasta la fecha, se sitúa en unos 20 puntos aproximadamente porcentuales en España. Y encima tenemos que estas tareas reproductivas o de cuidado que no son remuneradas, los tenemos que compatibilizar con el trabajo profesional y sin prácticamente nada a cambio, ¿no? Es decir, hay dos roles, el rol profesional, el rol familiar donde la mujer recibe la mayor carga relacionada pues no solamente con las tareas del hogar, pero principalmente con la crianza, a cambio de unas escasísimas prestaciones del Estado, cierta protección, ciertos derechos, y una, tengo que decir desde mi propia experiencia y también de muchas, pues impresionante discriminación en el ámbito laboral a partir de la maternidad, ¿no? Por lo tanto, creo que es una asignatura pendiente, pero con mayúscula. Es decir, hemos dado el primer paso, pero todos los demás hacia la igualdad en el mundo laboral quedan pendientes. Marta y luego Laura, que levanta la mano digital. Gracias. Pues lo primero, una cosa que hablabais antes y ahora contesto la pregunta sobre feminismo radical, que os da miedo y que os preocupa. Yo no he pegado nunca a nadie, me considero feminista radical desde que intento, desde la raíz de las cosas, estudiar el asunto, y a todas las personas que yo conozco en el movimiento que también se consideran radicales no pretenden llevar a la gente a la guillotina. Entonces no sé si hablamos desde algo violento o no. Lo digo para cuando veamos por ahí feminismo radical, por lo menos que nos planteemos, ¿no?, desde qué punto de vista se está mencionando. Porque yo hablo de feminismo radical y no me refiero a una cosa violenta, ¿no? Pero sí un cambio profundo de las estructuras sociales. Con respecto a tu pregunta, yo creo que el hecho de que nos hayamos incorporado las mujeres al ámbito laboral, pues obviamente es un derecho, ¿no? Las mujeres además tenemos que ser autónomas y libres, y para eso la independencia económica es fundamental. Y el tema es que yo creo que al tener una estructura, bueno, pues en el sistema patriarcal, la división de los tiempos está relacionada con el trabajo y con los cuidados, y entonces, a ver si que tengo un lío en la cabeza que no sé cómo explicarlo. Medimos el tiempo en función de cuándo tenemos que ir a trabajar. Eso es lo fundamental. El centro de la vida ahora mismo no son los cuidados y no es la vida, es el trabajo. Y a partir de ahí hacemos todo lo que es cotidiano para nosotros, ¿no? Yo trabajo en estas horas y a raíz de eso ya me organizo toda mi vida, de todo lo demás. ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho los hombres? Estoy generalizando. Los hombres pues trabajan y luego viven. Las mujeres, cuando se incorporan al ámbito laboral, trabajan y luego cuidan. Entonces tienen lo que se ha llamado la doble jornada, ¿no? Por eso el tema de la corresponsabilidad. A mí me parece que a nivel social y desde los gobiernos hay que hacer unas políticas de conciliación y de corresponsabilidad fortísimas, y hay que obligar a la conciliación, porque la conciliación es un derecho al que, por lo menos en España ahora mismo, la conciliación es un derecho individual, digamos, ¿no? Entonces, si la empresa te niega a hacer algo, tú tienes que individualmente poner una denuncia a la empresa. Es muy difícil poner un conflicto colectivo ante eso, y ante el miedo la gente no denuncia, y las mujeres viven con ese miedo, ¿no? De no, pues tengo que cuidar a mis hijos, tengo que llevar, y eso desde lo laboral. Y está el tema también de que si no se incorporan los hombres, también tienen dificultades en el trabajo. Yo trabajo en un ambiente muy masculinizado, en ingeniería, y cuando a un hombre pretende acogerse a sus permisos de paternidad o quiere reducirse la jornada, los amenazan con mandarlos a trabajar pues fuera de España, ¿no? Pues a Arabia Saudí o a México. Es difícil. Entonces yo creo que tenemos como muchas patas pendientes para conseguir reestructurar todo esto. Está el tema de la educación,
que los hombres sepan que los cuidados van con ellos y no están ayudando en casa a sus mujeres. El vídeo que mandabais por WhatsApp, ¿no?, de los ayudadores. Yo no estoy ayudando en mi casa, yo vivo en mi casa y es parte de mi trabajo colaborar y hacer que esto funcione. Dentro de mis capacidades, pues yo hago lo que me corresponda y las mujeres, pues igual. Entonces creo que es importante educar, creo que es importantísimo la educación, no se nos puede olvidar y creo que están bombardeadas las niñas con juguetes. En Navidades es una época fatal para el tema del género, con juguetes de belleza y de muñecas y de cuidados, y los niños con coches y cosas de producción, ¿no? Se está mejorando, porque por lo menos en España se está mejorando, pero yo todas las Navidades me paso a coger catálogos para analizarlos con esto, y sigo viendo que queda camino. Entonces, para mí es fundamental educar a los niños, a los adultos, a las niñas y a las adultas también, acabar con la culpa. Hay mujeres que se sienten culpables y no son ellas las que llevan al niño al pediatra, que lo decía alguien antes. Hay mujeres que dicen, ¿cómo voy a ser yo la que vaya al gimnasio y deja al padre con los niños? Pues hay que acabar con el tema de la culpa también, y leyes fuertes de conciliación, hasta que vayamos cambiando el uso de los tiempos. Gracias. Gracias, Marta. Laura y luego Blanca Estela. Hola, buenas. Quería decir que me está pareciendo muy, muy interesante todo el debate que está surgiendo. Yo me leí el libro de Nuria ya hace algún tiempo y bueno, he tenido que hacer un poquito de memoria. Me pareció, la verdad, muy interesante por todas las cuestiones que está planteando. Y en relación a la pregunta que Ural ha lanzado sobre el ámbito laboral, es que, claro, yo creo que hay un problema aquí desde el inicio, en el sentido de que de la propia frase de incorporarse la mujer al mundo laboral, cuando la mujer ya estaba trabajando desde un inicio, pero en el ámbito privado y sin remunerar, ¿vale? Entonces yo creo que aquí hay un problema, bajo mi punto de vista, y no sé a vosotros qué os parecerá, que es que todo lo que la mujer estaba haciendo desde el principio hasta que no se incorporó al ámbito público laboral no estaba valorado y entonces no estaba remunerado, ¿vale? Cuando es un trabajo que creo que también debería estar remunerado. Ya depende, ya veremos a ver por parte de quién debería remunerarse, pero creo que ese trabajo de la mujer, y yo soy de las que trabajo fuera, de la mujer dentro de casa o del hombre, depende ya de la elección que tengan, creo que debería estar remunerado, sinceramente. Y ya luego dejar un poco en libertad a quien quiera salir de casa y quien quiera no salir de casa, tanto si es hombre como si es mujer. No sé qué os ha parecido. Y el problema básico, que también recientemente hay una socióloga, que ahora no recuerdo el nombre, pero que ha de alguna manera extendido el concepto del ¿cómo se dice? El cuidatoriado, me parece, que es así, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que son los trabajos de cuidado, que siempre han sido de cuidados, que siempre han sido de alguna manera adjudicados a las mujeres. Y yo, que en este sentido soy una mala madre, en el sentido de que me han hecho sentir como una mala madre porque mi marido y yo nos repartimos las tareas al 50%, además como casi una actitud política, pues sí que es cierto que mientras que el hombre perciba esta igualdad en cuanto a distribución de tareas y demás como una pérdida de su derecho y no lo vea como una ventaja para ellos, yo creo que vamos a tener problemas como mujeres. Hay propias mujeres que perciben que esto es una cuestión puramente relacionada con la política y con un tipo de ideología. Y claro, ahí al mezclar varias cosas es muy complicado que las propias mujeres o algunas mujeres se identifiquen con el movimiento feminista también, ¿no? Y eso también tenemos un problema para solucionar. Sé que estoy mezclando varias cuestiones, pero es que yo creo que está todo un poco entrelazado. Y todo lo que tiene que ver con el ámbito privado y el ámbito público, aunque en el ámbito público, y si me equivoco me corregís porque seguro que estáis más puestos que yo en ese sentido, ha habido una ley muy buena que es la de la baja paternal,
que de alguna manera se obligaba al hombre a cogérsela, ¿no? Y no a la vez que la mujer. No sé si es así exactamente, pero me parece que es aproximadamente de esta manera, que me pareció muy buena precisamente para que no se adquiriera o no se tomara como unas vacaciones para el hombre, ¿no? Mientras la mujer seguía cuidando al bebé o al niño que fuera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sigue habiendo esa lucha, a pesar de que la política o el ámbito político ponga algunas, bueno, nos ayude a las mujeres con estas reivindicaciones, siempre sigue habiendo una tensión con el ámbito privado, ¿vale? O sea, lo que sucede en el ámbito privado muchas veces no está en conexión con el ámbito público y entonces esas fricciones siguen estando ahí. No sé si me estoy explicando. Bueno, eso es lo que quería decir, básicamente. Muchas gracias, Laura. Blanca Estela. Gracias. Yo creo que, retomando un poco la pregunta de lo de el mismo salario o la equidad de salarios, siento que desde mi punto de vista es algo tan de sentido común, ¿verdad? O sea, te preparas tanto, estudias tanto, que tanto hombres como mujeres pues deberían de ganar lo que se merecen, ¿verdad? Profesionalmente, su expertise. Y por otro lado, creo que en el contexto de la pandemia, creo que las mujeres vamos a retroceder bastante en cuanto a eso, tal vez en general, porque pues ahora mucha gente ha quedado desempleada y cuando ya se opten a otros trabajos, pues a luchar otra vez porque te den un salario digno, ¿verdad? Entonces, lo que se ha observado es que pues dejan a cierto personal y a ese personal pues les ponen más tareas de las que ya tienen que hacer, ¿verdad? Ganando el mismo salario. Y si se opta a un nuevo trabajo, pues va a ser la misma dinámica. Entonces sí creo que va a haber un retroceso nuevamente en cuanto a la equidad de salario. Gracias. Luna. Y luego Julio. Micrófono, Luna. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. La lucha, yo creo que no es excluyente el que haya un espacio en el que se reúnan las mujeres, en que haya espacios donde, por supuesto, hay una colaboración y cooperación no solamente con los hombres, sino, importantísimo, con todas las edades, con los adolescentes, con los niños. O sea, la lucha de las mujeres la tenemos que llevar día a día y minuto a minuto y segundo a segundo, y desde poniendo límites, yo entiendo cada día, como mujer, yo lo siento así y lo he vivido así, ¿no? Yo he sido una mujer rebelde y me sigo sintiendo rebelde, y lo que estáis hablando, llego al ámbito de mi casa y he estado trabajando fuera y tengo que seguir luchando porque yo sé lo que quiero, pero de repente se me olvida y quiero hacer, yo soy la primera que me tengo que poner límites a mí misma. O sea, a veces yo soy con la que más tengo que luchar por la educación que me han dado, porque a mí me han educado para hacerlo todo y hacerlo muy bien y abarcar absolutamente todo. Entonces, la lucha principal de las mujeres a veces es con nosotras mismas, porque tenemos que dejar de lado, decir, no, es que esto no lo hago, sí puedo hacerlo, sí quiero hacerlo, y me han enseñado a hacer, y me han educado para hacerlo, porque es que además vamos haciéndolo todo, ya de repente cogemos el chip y vamos y compra, y llegamos y lo hago fenomenal, y de repente dices, no, es que no quiero hacerlo, es que quiero tener mi tiempo, quiero tener mi espacio, es que este espacio es mi espacio, y desde ahí es desde donde tenemos que empezar a poner nosotras mismas límites. Y esos límites son los que van a ver nuestros hijos y van a ver las personas que nos rodean con lo que estamos haciendo, no con lo que estamos diciendo, que es lo más importante, ¿no? Que habéis hablado también de la educación. Si somos nosotros las que tenemos las herramientas, estamos educando a nuestros hijos, además de nuestras parejas, pero tenemos que ser conscientes realmente de que tenemos que empezar a poner límites con nosotras mismas para que los demás también nos respeten, porque a veces queremos abarcar demasiado, ¿no? Es mi punto de vista.
Gracias, Luna. Julio. Sí, la verdad es que, Luna, te agradezco mucho esa intervención porque va un poco pues con lo que yo quiero comentar. En las empresas, actualmente, no ya solamente en los puestos de trabajo más sencillos, sino en los puestos de más responsabilidad, hasta aquí cada vez se van modificando un poco más las cosas, afortunadamente, pero todavía sigue pesando mucho más el porcentaje de varones que acceden a puestos de responsabilidad. ¿Por qué? No exactamente por sus más definidas competencias, sino porque, un poco en la línea de lo que comenta Luna, los responsables de las empresas saben que una mujer tiene su mirada puesta fundamentalmente en su casa, mientras que un varón tiene su mirada puesta fundamentalmente en el trabajo. Esa es su prioridad y eso, pues la verdad es que juega mucho en contra de las mujeres. Por eso yo creo que hace falta no solamente un trabajo intenso dentro del mundo laboral, dentro de las empresas para solucionar este problema, sino también un cambio de educación, de actitud por parte de las mujeres para ser conscientes de estos problemas y intentar solucionarlo. Hay, por ejemplo, un caso muy en fin, penoso, pero que es cierto, en el Corte Inglés, por ejemplo, que es una empresa bien conocida en España. Es improbable que una mujer acceda a puestos de responsabilidad. Es decir, un jefe de planta es normalmente un varón y así. ¿Por qué? Pues porque no quieren que el responsable de una planta se embarace y quede fuera del trabajo durante un tiempo determinado. Así de sencillo, ¿no? Hay muchas más cosas que esto, desde luego, pero hay todavía tantas cosas que lastran el que las mujeres puedan desarrollar plenamente todo su potencial, todas sus capacidades personales, que, bueno, pues yo creo que todavía hay mucho por recorrer. Por eso yo sí creo que es un trabajo no ya que excluya a los varones, en absoluto, respecto a lo que se comentaba hace un rato, pero que son las mujeres las que tienen que tomar las riendas de estas reivindicaciones porque son a ellas a las que les corresponde. No es que los hombres estemos excluidos de esta lucha, es todo lo contrario, pero es la responsabilidad de ellas. Gracias, Julio. Marta, luego Jorge. Bueno, a ver. Las mujeres no nos embarazamos solas. Eso es fundamental. Entonces, las capacidades que tenemos cuando vamos a hacer un trabajo son exactamente las mismas que las que pueda tener un hombre. Si en casa los hombres cuidan de sus hijos y de las tareas de la casa en la misma medida en que las mujeres, en la misma medida que las mujeres, al 50%, en el ámbito laboral se puede estar de la misma manera. Los empresarios, de lo que yo conozco, tienen esta idea arcaica a mi gusto a que las mujeres tenemos ese gen de cuidar, ¿no? Y que por eso desaparecemos más. Es que se puede quedar embarazada. Bueno, un señor puede tener cáncer. Vamos a ver, pueden pasar cosas, claro. Y además, si una señora se queda embarazada, hay un señor que también va a esperar un hijo. Entonces, no podemos usar eso de excusa para decir que esta lucha es solo de las mujeres. Tener hijos e hijas en la sociedad es fundamental para el desarrollo de la sociedad. O sea, necesitamos, porque es la mano de obra del futuro, es la que se va a quedar. Y eso es trabajo de todo el mundo. O sea, no es una lucha fundamentalmente de mujeres, también es de hombres. Los hombres pueden luchar ejerciendo sus labores en el ámbito privado, cogiéndose sus bajas de paternidad y estando de la mano, por ejemplo, cuando se va a negociar en el ámbito laboral un convenio colectivo, no dejar la igualdad para más tarde. No he visto en España ningún convenio salarial, o sea, ningún convenio colectivo que hable de la brecha salarial. Lo han dejado todo para los planes de igualdad. Y en este país, en España, la ley orgánica de igualdad debe ser la única que no se cumpla. Porque desde luego la experiencia que yo tengo y por lo que he visto, esa ley no se cumple. Entonces,
no es una lucha de mujeres. Obviamente es una lucha que necesitamos para conseguir más justicia, en el que las mujeres tenemos mucho que ganar porque venimos perdiendo mucho ya desde antes, pero es una lucha de todo el mundo. No es más responsable una mujer que un hombre porque haya brecha salarial. La responsabilidad es de los dos. Si hay un hombre que es empresario y va a coger a un señor antes que una señora, pues que sea por meritocracia, ¿no? Lo leíamos en el libro que hemos leído, que dijo Emilio Pardo Bazán cuando quiso entrar en la RAE, que se atribuya al mérito lo que es del mérito y no del sexo, pues que sea meritocracia y no lo que yo llamo, aquí sí, igual se enfadan mis compañeros, pero lo que llamo por pitocracia no se puede llegar a un puesto más alto, que sea de verdad por mérito y que no se responsabilice a las mujeres de que tengamos hijos, porque los señores también tienen hijos. Y esto tiene que ser, tenemos que entender que las hijas y los hijos que tenemos son de ambos, no es solamente de una persona y que es responsabilidad de todo el mundo, no es solo de las mujeres. Gracias, Marta. Jorge y luego Laura ha levantado la mano. Micrófono, Jorge. Perdón. Habías dicho algo, Marta, que me parece fundamental, que nuestra sociedad se estructura en torno a los tiempos del trabajo. Yo creo que eso, que podía tener un sentido cuando había una gran división de funciones o de tareas entre el hombre y la mujer, hace, no sé, no me animo a decir hace cuánto, porque todo este cambio es reciente. Quizás el proceso empezó, no sé, con la revolución industrial, con la incorporación de la mujer al trabajo. Pero digamos, hasta ese momento era clarísima la distinción de funciones. Y yo creo que el hecho de la incorporación de la mujer al ámbito laboral implica que también rebalanceemos los tiempos del trabajo en relación a los tiempos libres o de la vida o del cuidado, los tiempos necesarios para vivir más allá del trabajo. Y por tanto me parece que hay que reducir estoy de acuerdo con las propuestas que se hacen de reducción de la semana laboral, por ejemplo, porque necesitamos más tiempo para la conciliación, más tiempo para las tareas domésticas y que ahora tanto los hombres como las mujeres intentemos estar trabajando 40 horas a la semana y además atender los temas de nuestra casa, nuestros hijos y los cuidados, es un despropósito. Entonces yo creo que con el tema del desarrollo tecnológico y las máquinas que hacen trabajo, tenemos que aprovechar para reducir el peso de los tiempos laborales en relación a los tiempos de la vida extralaboral. Y eso lo relaciono con la igualdad hombre-mujer, con avanzar en la igualdad hombre-mujer. Gracias, Jorge. Bueno, esto de reducir los tiempos no necesariamente tiene que ir en paralelo, ¿no? con la igualdad de hombre-mujer. Ojalá, pero no viene implícita la igualdad, ¿no? Se hace recorte y se mantiene la brecha salarial, el techo de cristal y todos los demás factores, ¿no? Puede pasar perfectamente, es decir, tan solo recortar la semana laboral no creo que beneficie particularmente a las mujeres, ojalá me equivoque. Lo que pasa es que no alcanzan las horas del día para hacer todas las tareas. Es tan sencillo como eso. Y sobre todo la mujer que hace la doble función. Por eso lo digo. Es decir, que la semana laboral tiene que ser menor. Para que pueda haber una verdadera conciliación. Yo creo que la conciliación tiene que venir en paralelo, ¿no? O sea, son temas como paralelos, pero independientes. Yo creo que ya casi estamos llegando a final. No sé si nos dará tiempo a seguir con la guía o quieres hacer, Ural, algún comentario o cierre de la sesión. Sí, bueno, me ha parecido súper interesante todo lo conversado. Creo que aquí, por ejemplo, en Latinoamérica hay un estudio interesante de Olga Segovia relacionado al tiempo destinado a las mujeres, ¿verdad? Y aquí, al menos en Nicaragua y Centroamérica, la proporción es 30-70 en relación con los hombres. Así que hay muchas cosas, todavía hay mucho trabajo que hay que hacer. Creo que
estamos, digamos, en esa calle, independientemente de género. Y bueno, no sé si hay alguien más que quiera complementar, hacer una última reflexión como de cierre. Marta, ¿has levantado la mano? Sí, Marta. Yo quiero agradecer que hayáis sacado este libro porque me gusta muchísimo y el feminismo para mí es una batalla dentro del sindicato y me parece súper importante. Y quería comentar que dice Nuria Varela que el feminismo es impertinente y fijaos si lo es porque incomoda, que yo no sé cuántos troles habéis tenido en vuestras reuniones de Zoom, pero que no es extraño que haya gente que se sienta violentada y pasan estas cosas y que empiezan a decir barbaridades y empiezan... Así que cuando decimos, no, es que el feminismo es violento, no, pero genera reacciones que a veces sí que lo son y no son feministas esto que han escrito, ¿eh? Entonces, bueno, si es impertinente y es porque incomoda, es porque quizá pues también estamos avanzando, ¿no? Y eso a mí me parece interesante y esperanzador el hecho de que sigamos avanzando. Hemos conseguido mucho, pero hay que conseguir más. Laura, disculpa, creo que antes te he dado la palabra, pero luego se me olvida. No pasa nada, es que no había bajado la mano, pero igualmente sí que quería decir también, si me permitís, que por ejemplo, la crianza a mí, bueno, no me parece un lastre. O sea, a veces pensamos que la crianza es un lastre y por eso los hombres no quieren hacerlo, porque como ellos están por encima de alguna manera o tienen ese poder, pues siempre lo han de alguna manera apartado a la mujer. Pero yo creo que también, y más en la actualidad, con ese cambio de paradigma masculino, hay muchos hombres que no perciben la crianza como un lastre, sino que la perciben como un derecho también para ellos y no se les permite, no se les ha permitido, ¿no?, de alguna manera participar. Y yo he estado también muchas veces en un entorno donde no se dejaba a los hombres ni dar el biberón, ni cambiar los pañales, ni nada por el estilo, porque se veía como algo como insultante. Entonces ese también ataque o intentar cambiar ese tipo de masculinidades que muchos hombres estarían también deseando cambiar, ¿no? O por ejemplo, quedarse en casa, ¿por qué no? Si no te apetece salir, poder trabajar desde casa, ¿no? Y yo creo que también deberíamos ponerlo encima de la mesa, no como que todos deberíamos volver a casa y estar allí, sino que los hombres también tienen ese derecho a participar, ¿vale? Y yo soy feminista, o sea, no soy machista, soy feminista y me declaro como tal, pero intentando ver cómo los hombres se pueden sentir también con respecto a este movimiento feminista y por eso surgen estos trolls, porque se sienten mal, se sienten que están perdiendo algo, se sienten que alguien les está atacando. Deberíamos reconsiderar un poco cómo reorientar eso de cara a lo masculino, ¿no? Si me permitís en este ámbito, ¿no? Que al sentirse ellos tan mal, tan atacados, al no saber dónde está su lugar, quiero pensar que muchas veces reaccionan violentamente y no aceptando que puede ser para ellos una ventaja, ¿vale? Eso quería decir. Y muchas gracias por la sesión, que ha sido maravillosa. Muchas gracias, Laura. Jorge, y luego Joan. No, yo simplemente quería decir que pido disculpas porque yo soy el que mantiene la idea de que estos Zoom sean abiertos y pongo el link en las redes. Y ya nos ha pasado 2 veces lo que pasó hoy, con lo cual no insistiré más. Haré caso también a Magda, que me recomienda poner una password. Y a partir de la próxima habrá que buscar la password en la página web y lo vamos a hacer para que solamente los socios y socias de alguna manera puedan conseguirlo y de esa manera controlar que no se nos cuele gente rara. Claro, yo tengo que admitir a la gente y las personas que admití tenían nombres normales. Quiere decir que los bots están mejorando sus sistemas y se presentan con nombres, no sé, Pepita García. Bueno, Pepita García me hubiese sonado raro, pero no sé, nombres normales. Yo los admití. Pero bueno, en fin, lo siento. Joan. Sí, no, yo simplemente... Hoy he estado calladito. Yo también.
No, básicamente yo creo que, como decía en algún momento Pilar, ¿no? No sé si nosotros entendemos todo lo que significa para vosotras, todo lo que estamos hablando. Y por tanto hoy quería escuchar más que hablar. Simplemente deciros dos cosas. Yo creo que el feminismo tiene dos componentes. Uno es una lucha contra la opresión o contra esa minusvaloración de la mujer, y en eso no puedo más que estar de acuerdo y apoyaros. Pero yo veo más el feminismo o la parte del feminismo que creo que puede aportar más a la sociedad y creo que lo ponía en un comentario antes de que entrasen los trolls. Tenemos que rediseñar la sociedad integrando los valores supuestamente femeninos y que no hemos integrado porque la hemos construido con unos valores supuestamente masculinos, ¿vale? No entraré en si realmente son femeninos y masculinos o es un maniqueísmo. No, simplemente eso. Gracias a todas por hacerme entender un poco más todo esto. Muchas gracias, Jan. Yo creo que esta sesión ha salido como de forma espontánea, más en forma de diálogo, conversatorio. Hemos dado menos protagonismo al libro, ¿no? Pero eso también fue interesante, porque si hubiésemos dado más protagonismo al libro, pues habríamos aprendido más contenidos, pero hubiésemos escuchado menos voces, ¿no? Lo cual, pues ha sido diferente y gracias, Oral, por llevarlo de esta manera y darnos pues más espacio a los participantes, ¿no? También. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Jorge ha desaparecido atrás de un libro. No. Pero creo que quería decir que la próxima sesión un poco especial porque hacemos una sesión adicional el jueves 10 para acabar el libro Happy City de Charles Montgomery. Que no pudimos cerrar una sesión, por lo tanto hacemos la segunda adicional el próximo jueves 10 después del puente. Sí, Jorge, es lo que querías decir escondiéndote. Sí, no quería decir, quería hacer los anuncios, ¿no? Este libro el jueves. Y bueno, Sí. luego el próximo sábado seguimos con el Defensa de la Ilustración de Pinker. Y luego el otro volvemos a hacer la segunda sesión de Feminismo para Principiantes. Así que ese es el programa. Para los que no estéis asociados o asociadas al club, es muy sencillo, entráis a la página. De esa manera vais a poder bajaros las guías y los resúmenes que hacemos. En este caso hecho por Oral, que la verdad está buenísimo. Pues sí, nada. está muy detallada la guía y muy bien Era eso planteada. nada más que quería decir. Bueno, pues muchas gracias, buen fin de semana y puente, los que disfrutáis por aquí en España de puente y los que estáis en Latinoamérica, pues un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.